el peor enemigo de Donald Trump es Donald Trump y él va a tener que estar muy presente en medios de aquí al 5 de noviembre y aumenta la posibilidad de que él, con una edad cada vez mayor, cada vez más desesperado, porque esta es una elección que sí hay mucho temor de que pueda ganar Donald Trump, pero también en el campo republicano hay mucho temor de que puedan perder. Bienvenidos a otro episodio de Sorbo Electoral USA, una coproducción de Bloomberg Línea y Bloomberg News. Soy Jimena Tolama y me acompaña en la conducción Carlos Manuel Rodríguez. Estamos a una semana de saber quién se queda con la Casa Blanca, y entre el electorado hay un grupo que está siendo ampliamente vigilado por la fuerza que puede mostrar en algunos estados columpio o swing states. En esta edición abordaremos a este que es uno de los grupos demográficos más complejos, los ciudadanos estadounidenses de origen latino. Un grupo que no es lo mismo que los latinoamericanos, ni que los latinos residentes en Estados Unidos que no tienen necesariamente derecho a voto. Para entender mejor el rol que juegan los latinos en las elecciones de Estados Unidos, hoy nos acompaña el analista de Eurasia, Matías Gómez Lotó. Aunque se enfoca generalmente en temas relacionados con México, el impacto de esta elección es casi tan crucial como para el vecino del sur. Matías, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta conversación. El voto latino va a ser un factor decisivo en la elección del 5 de noviembre. ¿Cómo está el panorama hoy por hoy para los demócratas y los republicanos a una semana de la elección? ¿Cómo se está sintiendo a ese 15% tan crucial del electorado en Estados Unidos? Muchas gracias, Jimena. Mucho gusto de estar aquí. Y yo diría que el voto latino se está percibiendo como un clivaje clave en la elección del 5 de noviembre debido a que la elección está tan cerrada. Cada año, cada elección que pasa, el voto latino cobra más relevancia. Y en una elección que se va a definir en 7 estados principalmente, estos márgenes que pueden ir desde 3% hasta más de una cuarta parte del electorado, por ejemplo en Arizona, donde son ya 28% del electorado es latino, va a ser una parte del electorado clave para determinar el resultado que podría definirse por un par de miles de votos en este estado o en otro, ¿no? Dependiendo de la combinación, como bien saben, en el colegio electoral, el turnout la participación que pueda haber de los votantes latinos va a ser indispensable, como lo va a ser de cualquier otra de este grupo demográfico, ¿no? Eso es algo muy importante que tomar en cuenta, que sí se le está poniendo mucha atención en últimas semanas al voto latino en Estados Unidos por la relevancia que cualquier grupo tiene, pero ninguno de los dos candidatos puede perder ni tantito, ni el más mínimo apoyo entre un electorado con el que ya cuentan previamente. Y antes de pasar a ese tema de que ahora es un momento en el que no se pueden dar el lujo de perder eso y que creo que acabamos de tener un caso el fin de semana, no sé si tú notes alguna diferencia en las tendencias de los estados con más voto latino en este periodo electoral contra otros en el pasado. Creo que una de las diferencias más importantes que se están cristalizando obedecen al comportamiento de los votantes en varios grupos demográficos, y es que el clivaje entre hombres y mujeres está cada vez más marcado en esta elección. Esto es algo que ha pasado consistentemente desde que Donald Trump ha sido candidato presidencial, tanto en hombres y mujeres blancos, negros y latinoamericanos, como los está llamando ahora el candidato republicano, latinos. Tiende a irle mejor a Donald Trump entre los hombres. Y esto es algo que se ha profundizado si se ve el porcentaje de sus votos en 2016 y 2020, él creció sobre todo con hombres latinos, con mujeres latinas no creció tanto. Y esto es algo que podríamos esperar que se profundice debido a los temas más relevantes para los diferentes votantes. Cuando se ve a los temas prioritarios, la economía sigue siendo el tema más importante para la mayoría de los votantes, sobre todo para los votantes hombres. Y las mujeres sí tienden a darle muchísimo más peso al tema del aborto, lo cual, como hemos visto tanto en las elecciones de medio término como en todas las elecciones especiales que ha habido de 2020 a 2024, ha sido un tema muy relevante para el electorado femenino en Estados Unidos. Tan válido, Matías, es que precisamente analicemos esta rebanada del votante del electorado estadounidense basándonos en este concepto tan complejo como es el latino, ¿no? Porque, para empezar, a diferencia incluso de otros grupos demográficos, es quizás el más difícil de definir, ¿no? Porque puede haber un latino de primera, segunda generación, primera, pero que ya consiguió
el derecho a voto, que ya se hizo ciudadano, pero no es lo mismo, o pareciera, por lo menos desde mi perspectiva, muy distinta su experiencia de vida de aquel que es tercera, cuarta generación. Mencionabas Arizona, vemos Texas. El latino de acá es casi por apellido, pero podría ser tan blanco o Main Street, como se dice en Estados Unidos, que cualquier otro votante. ¿Qué es lo que debemos de mirar cuando tratamos de definir esto, sobre todo hablando de una elección tan cerrada? Claro, Carlos, este es un excelente punto que yo creo que para quienes observamos a las elecciones de Estados Unidos desde fuera, sobre todo desde Latinoamérica, pues sí puede ser un poco complejo ver cómo dos candidaturas que claramente no tienen una concepción muy sofisticada de lo que es el voto latino, intentan apelar a estas pulsiones y yo creo que sí apunta a una obsesión en Estados Unidos que hay por analizar a la sociedad en términos y en clivajes raciales. Así es como se ha organizado el sistema político, social y económico estadounidense desde su existencia. Y es una manera, son atajos mentales que les permite analizar al electorado en sí, pero como tú bien mencionas, el voto latino tiene muchas particularidades. Depende si eres una primera generación que llegó a Estados Unidos, que ya nació ahí, que lleva varias generaciones allá. Entre los votantes Mexican Americans hay muchas diferencias que van desde clase a raza, porque como bien sabemos, luego en Estados Unidos diferencian entre Hispanic whites y non-Hispanic whites, lo cual apunta que ya hay un grado de blanquitud, ¿no? Que tal vez solo se delata por los nombres. Y esto complejiza mucho lo que es el voto latino y a mi parecer una de las maneras más claras de poder pensar en cómo se van a seguir comportando estos votantes es ver el clivaje de clase y cómo se entrelaza. No solo en poblaciones latinas, también en afroestadounidenses y asiático-estadounidenses, a mayor ingresos tienden a tener mayores afinidades por el Partido Republicano. Sin embargo, lo que ha logrado hacer Trump y algo a lo que se está enfocando mucho en esta campaña es en consolidar el voto de la clase trabajadora. Y en gran medida el voto latino ha estado afiliado al Partido Demócrata históricamente porque está sobre representada la población latina entre la clase trabajadora. Sin embargo, en cuanto empiezas a perder el control de las propuestas políticas que más resuenan entre la clase trabajadora, como lo ha hecho el Partido Demócrata desde 2016 de manera muy clara, pues sí empiezas a perder no solo a los latinos de clase trabajadora, pero también se empieza a ver fenómenos similares entre votantes africanos estadounidenses y blancos estadounidenses que ya se están alineando más con el Partido Republicano también. Y ahora que mencionabas este tema de las particularidades, pues también hay otro fenómeno muy curioso que se da, porque ¿cómo explicas que en algunos estados fronterizos que tienen alto porcentaje de población latina, el apoyo hacia el Partido Demócrata sea menor que entre los latinos que están más hacia el norte de Estados Unidos? Justo las particularidades de la población latina puede apuntar a cómo se explica esto. En primeras generaciones, las personas que tienen más cercana la memoria de emigrar sí tienden a seguir estando mucho más alineadas con el Partido Demócrata por el hecho de haber sufrido discriminación, dependiendo de cuándo hayan llegado y que probablemente lo siguen haciendo. Y además, probablemente se insertan en una dinámica laboral y económica que también los mantiene en la clase trabajadora. Y esto es un clivaje que se acopla muy bien con el Partido Demócrata. Sin embargo, los procesos migratorios que han llevado en las últimas décadas a cada vez más poblaciones de América Latina a Estados Unidos, sí ya ha llevado a unas first, second, third, fourth o eighth generations de poblaciones latinas allá y que ya se empiezan a enfocar en otros temas que son más relevantes en su día a día. Y eso es algo que la campaña de Kamala Harris ha entendido bastante bien. Si uno se fija en los mensajes que intenta hacer la campaña en varios de estos swing states, no están hablando como lo hacían en otras campañas de el tío Bernie, el tío Joe y de hablar en español en estos mensajes que podían ser bastante cringy si los veíamos desde acá, pero más bien lo que está haciendo Kamala es de una manera muy sutil hablar de temas, como le llaman en Estados Unidos, del día a día, kitchen table issues, que se discutirían en la mesa de la cocina
Y esos temas los están discutiendo interlocutores con acentos latinos y con acentos latinos muy sutiles, dependiendo del estado. Pueden ser Mexican Americans en Nevada y en Arizona, tal vez puertorriqueños en la costa este. Y esto es algo que puede tener, es parte del micro-targeting effort que está teniendo la campaña de Kamala, que puede rendir frutos, tal vez es demasiado tarde, tal vez es demasiado sofisticado para algo que era mucho más claro y que era una cuestión de It's the economy, stupid. Pero a fin de cuentas, lo que estamos viendo es que sí, cada vez hay un entendimiento un poco más sofisticado de las diferencias entre las poblaciones del voto latino. Estaría que profundizáramos más en uno de los grupos demográficos que acabas de mencionar, puertorriqueños. Estuvieron en el ojo de huracán de controversias este fin de semana. ¿Qué pasó? Especialmente porque de un lado vimos en el evento de Donald Trump en Nueva York, donde ya sea por bromas, quizás de muy mal gusto, o por parte de discursos que también mencionaban a la comunidad latina, llegó a etiquetar como racistas, ¿no? Y puso a la defensiva a la campaña del candidato republicano. Y por el otro lado, Kamala Harris, precisamente ese mismo día, haciendo campaña allá en Pensilvania, en la comunidad puertorriqueña. Sabemos que a diferencia de otros grupos demográficos de latinos, si el puertorriqueño ya está en Estados Unidos, tiene el derecho a voto porque se considera ciudadanos estadounidenses, ¿no? Entonces, hay una mayor probabilidad de que de que voten. Sin embargo, vemos que históricamente no siempre es el caso, ¿no? Lo vimos después de un fuerte flujo de migración puertorriqueña después del huracán María y todo eso. No se vio un gran salto de participación del votante puertorriqueño. ¿Qué podemos esperar en lo determinante que puede ser este grupo, que tiene una presencia de una comunidad amplia, sí, grande, en estados que quizás no son cruciales como Nueva York o Florida ya, pero que sí tiene también unas comunidades relativamente robustas en Pensilvania y otros de los estados pendulares? No, esta es una excelente pregunta, Carlos, que sí apunta a la relevancia de cualquier detalle de la campaña de aquí al 5 de noviembre, que puede afectar en los márgenes, tal vez cientos de miles de votos aquí, cientos de miles de votos acá, pero que sí puede orientar la elección hacia a un lado o el otro. El rally que hubo en Madison Square Garden sin duda puede ser un error muy importante en la recta final de la elección por parte de Pero Trump y de perdón su que te equipo. interrumpa, Matías. A Sí. estas alturas del partido, la gente podría todavía estar determinando su voto por eso, porque a veces uno pierde el asombro cuando se trata de Donald Trump, ¿no? Ya nada de estos escándalos parecieran marcar diferencia. ¿Tú crees que para cierta comunidad puede ser la gota que derrama el vaso? Yo creo que las encuestas apuntan a que el 95% de las personas que votaron por Biden, el 95% de las personas más o menos que votaron por Trump, van a votar por Kamala Harris y por Trump respectivamente. No se ha cambiado mucho las preferencias. La verdad es que si votaste en 2020 por Trump, ya habiendo visto cómo era como presidente, pues hay poco que te pueda sorprender, ¿no? Tal vez el 6 de enero habría personas que pensaran que podría cambiarle la opinión a muchas personas, pero claramente esto es apenas 5 o 6% del electorado republicano. Entonces, no, es un buen punto, no necesariamente vayas a cambiar el voto, pero esta es una elección que sí se va a determinar por el turnout, por quiénes son las personas que van a votar. Y tal vez haya personas que ven a dos males de diferente manera, ¿no? The lesser of two evils. Y ante ese resultado binario, pues no busquen verdaderamente participar. Sin embargo, cuando están ya apelando a tu población, pues tal vez sí surge este ímpetu por ir y votar en contra de alguien más que a favor de alguien. Y eso sí puede importar. Tal vez no te mueva 1%, pero cuando estamos viendo una elección en la cual la población puertorriqueña en Filadelfia puede afectar el resultado de Pensilvania, que es prácticamente el estado columpio más relevante de esta elección, pues sí podría ser algo muy importante, ¿no? Y así como se ha puesto mucha atención a la falta de apoyo que tiene Kamala por la comunidad musulmana estadounidense en el Midwest, ¿no? Principalmente en Michigan, pues esto es algo que también puede afectar en Pensilvania con esta comunidad tan relevante. Y pensando en Florida y Nueva York, que bueno, sí,
ya son estados que claramente uno va a ser republicano y el otro demócrata en el nivel presidencial. Para la carrera en la Cámara de Representantes sí va a ser muy importante esto, porque a pesar de que California y Nueva York son estados que están de una manera muy firme en el campamento demócrata en el nivel presidencial, las sutilezas que hay entre diferentes counties y su representación en el Congreso puede llevar la dirección de la Cámara en una dirección o en otra. Es muy claro que los republicanos tienen la ventaja para ganar el Senado, inclusive si perdieran la presidencia, pero la Cámara de Representantes hizo up for grabs y ahí estos movimientos también pueden ser muy relevantes, sobre todo cuando se mira a la representación, a la delegación de Nueva York. Entonces, eso quiere decir que al menos a nivel Congreso, tú sí ves que haya un impacto a partir de estos comentarios desafortunados, como se están calificando por parte de este comediante, que incluso el Partido Republicano, el avance que había ido logrando poco a poco en cada elección o sea, ganarse la simpatía de los latinos, sí pudiera haberse reducido, ahora sí que van para atrás. Tal vez más allá de reducirse los que sí van a votar por el Partido Republicano, pueden aumentar la cantidad de personas que no iban a votar y que sí acaban votando por el Partido Demócrata. Así es más bien como lo resumiría. Pero sí, y algo muy importante es que de aquí al 5 de noviembre, cualquier error de este tipo de ambos lados va a tener implicaciones importantes en estos estados. Y el peor enemigo de Donald Trump es Donald Trump. Y él va a tener que estar muy presente en medios de aquí al 5 de noviembre. Y aumenta la posibilidad de que él, con una edad cada vez mayor, cada vez más desesperado, porque esta es una elección que sí hay mucho temor de que pueda ganar Donald Trump, pero también en el campo republicano hay mucho temor de que puedan perder. En esa situación, Trump puede apelar a sus peores instintos y seguir replicando este tipo de errores, lo cual sí podría tener un efecto que sea más que marginal en estos estados. Matías, al comparar el comportamiento electoral de los latinos en Estados Unidos con el de los votantes latinos de América Latina, ¿dirías que hay una tendencia más conservadora que liberal o más hacia la derecha que la izquierda? ¿Cómo definirías estas tendencias? Creo que es una difícil pregunta que hacer porque el espectro político en Estados Unidos creo que sí está cargado más hacia un centro derecha de lo que podría estar en el resto del mundo y en América Latina de una manera muy clara, ¿no? Lo que se considera la izquierda en Estados Unidos, el Partido Demócrata, pues en muchos otros países podría ser considerado fácilmente de centro derecha. Sin embargo, es muy claro que el electorado que viene el éxodo de algunos países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, sí tienen afinidades por una agenda más de derecha y de una derecha más conservadora, como la que enarbola el Partido Republicano desde hace 8 años de una manera muy clara. Entonces, ese creo que sí es un clivaje muy fácil de identificar. El resto creo que es un poco más difuso y sí ya empiezan a pesar las historias de migración generacionales, clivajes de raza, mismo dentro de los latinos, y de edad, etcétera, etcétera. ¿Dónde crees tú, Matías, que va a estar la clave de la elección, del resultado que veamos de aquí, ya dentro de 8 días? Para mí sí es la participación. Si a mayor participación, probablemente estarían participando sectores que tradicionalmente no votan, principalmente los jóvenes, entre quienes sí hay una ventaja importante para Harris en este caso, pero para los demócratas en las últimas elecciones. Y de nuevo, esto va a empezar sobre todo en ciertos estados. Si me preguntas, creo que los dos estados a ver siguen siendo Pensilvania y Georgia. E inclusive si se pusiera atención solo a un estado, es Pensilvania. Entonces, cualquier pérdida de apoyo en los márgenes, en votantes ya consolidados o que puedes convencer, va a ser lo más relevante. Entonces, para mí, la clave de la elección en términos geográficos es Pensilvania y en términos políticos es la participación. Pues, Matías, te agradecemos mucho tus comentarios y tu participación aquí en Sorbo Electoral. Jimena, Carlos, gracias a ustedes, estamos en contacto.